vamos a conversar sobre una entidad clínica sumamente importante, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sus siglas el EPOC, y en inglés el GOLD, como lo dice el título allí en el cuadro, ¿no? El Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Y ven ustedes aquí un cuadrito donde se ve pues un mapamundi, ¿no? Donde hay unos pulmoncitos y el título de la Iniciativa Global para la Comprensión de la Enfermedad Obstructiva Crónica, de iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué razón esta iniciativa? Seguramente ustedes se van a enterar que hay otra de este tipo, otro grupo de expertos alrededor de el GINA, que es similar al GOLD, pero para la comprensión y el manejo del asma. Eh, Dos enfermedades que durante muchas décadas han sido en sus síntomas y en sus manejos confundidas, pero que en los últimos años han venido teniendo un desarrollo importante en cuanto a la comprensión científica de estos problemas de salud global, mundial, con la finalidad de acertar en el diagnóstico correcto, porque de otro modo el manejo equivocado iba en perjuicio de los pacientes. Esa es la razón por la cual hay dos, en cuanto a enfermedades respiratorias, dos grupos de científicos dedicados al desarrollo y la mejor comprensión de esta enfermedad. En nuestro país, si bien es cierto que siendo el tabaquismo una de las principales razones de la aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hay tanto fumador como en otros países, pero aquí tenemos otro de los elementos que inician o son las genes, provocan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es la contaminación ambiental y el humo de la biomasa. Por ello, a pesar de que no es un país súper fumador como otros, pero tenemos este otro problema de la contaminación. Y por ello tenemos también importante número de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ver en los pacientes. Entonces vamos a tratar de hacer una definición. Esto es tal vez una compilación de las definiciones que se han venido manejando a lo largo de muchos años y podemos decir entonces que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad común, prevenible y tratable, pero no curable, y es caracterizado por síntomas respiratorios persistentes, generalmente disnea y tos o disnea y o tos. Y esto debido a una obstrucción crónica del flujo de aire, fundamentalmente expiratorio. Es decir, que el paciente con este problema de enfermedad moderada a severa puede lograr introducir aire a los pulmones, pero tiene dificultad en expulsarlo, lo cual produce un incremento de la presión intrapulmonar y intraalveolar y daño estructural del pulmón. Entonces, este daño es debido a que
la estructura de la vía aérea se altera. Este daño de la vía aérea pequeña, los bronquiolos, se afectan sea por bronquitis crónica, inflamación crónica de la vía aérea, por causas diversas, o daño alveolar, lo cual ocurre en el enfisema. Y esta magnitud del daño es variable de persona a persona. Algunas personas son más predispuestas a hacer rápidamente ante el agente tóxico más daño, que puede ser en la vía aérea o directamente en la estructura alveolar pulmonar. Bien, entonces, esta obstrucción de la que hablamos suele ser lentamente progresiva, es decir, que se va generando desde su inicio a través de los años hasta llegar a producir inclusive la insuficiencia respiratoria. Y esta obstrucción, cuando la medimos a través de procesos espirométricos sobre función respiratoria, esta obstrucción es casi siempre irreversible o poco reversible después del uso de broncodilatadores. Este daño es causado por una inhalación prolongada de partículas o gases nocivos, gases tóxicos. Partículas o gases tóxicos, o entre ellos está el humo del tabaco, eh, que van en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, generando este proceso de daño, sea de la vía aérea en la bronquitis crónica o produciendo directamente en mayor magnitud un daño en la estructura alveolar, atrapando aire y produciéndose un enfisema. Incluso hay pacientes que hacen un proceso mixto tanto de bronquitis crónica con enfisema. Ahora que ya tenemos una definición de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que hablar sobre los objetivos de el GOL, de este conocimiento estandarizado sobre esta enfermedad. Su objetivo principal es que todos los médicos habiten cualquier lugar del planeta tengan un consenso en cómo diagnosticar esta enfermedad y no equivocarse en contra. Porque ustedes saben que, ya lo dijimos, se puede confundir con asma o de otros procesos. Hemos hablado ya que tanto la disnea como la tos tienen son síntomas que tienen múltiples causas. Entonces es necesario, es indispensable que sepamos en forma muy rápida diagnosticar esta enfermedad, alejando cualquier otra posibilidad diagnóstica. Luego necesitamos tener, una vez hecho el diagnóstico, estar seguros en el consenso de las guías de tratamiento actual, que a medida que ha ido mejorando la comprensión de esta enfermedad en el aspecto científico, también ha ido mejorando en base al desarrollo de nuevos medicamentos, generalmente por la vía inhalatoria. Dijimos que esta es una enfermedad que es evolutiva. Iniciado el proceso, no hay vuelta atrás en el sentido de que no es curable. El daño queda. Con alguna medida de prevención se puede, quién sabe, enlentecer el desarrollo de la enfermedad. Entonces, para eso hay una serie de estrategias para promover la prevención, que el daño no aparezca o no siga alcanzando gravedad.
¿no? Una de estas estrategias también incluye la rehabilitación, la medicina física y rehabilitación en estos pacientes. Y todo con objeto de mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. Es entre la tercera y parece que ya las últimas estadísticas, el EPOC es la tercera causa de muerte en Estados Unidos después de las cardiopatías, el cáncer, el ACV. Tercera causa ya de muerte en el mundo, matando más que la tuberculosis y el cáncer. En el 2020 las estadísticas decían que era la tercera causa de muerte en el mundo. Y en el 2012 murieron más de 3 millones de personas, siendo el 6% de muertes en el mundo. Para que vean que es una enfermedad bastante seria, ¿no? Entonces, para el año 90, vean ustedes, el EPOC ocupaba un sexto lugar como causa de muerte, para el 2020 un tercer lugar como causa de muerte. Esta diapositiva es bastante antigüita, pero todavía sigue estando muy vigente en el sentido de que es muy sencillo ver cómo las enfermedades coronarias, las enfermedades cardiovasculares y la muerte por otras causas han ido, a medida que ha pasado el tiempo, entre las décadas del 60, 90, fueron disminuyendo gracias a la comprensión de la enfermedad y sus mejores terapias, pero el EPOC, no, el EPOC ha seguido aumentando su tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, los estudios por metanálisis en 28 pacientes entre el 90 y el 2004 mencionan que el tabaquismo en el mundo es la principal causa de EPOC. La prevalencia es más alta entre los fumadores y exfumadores que los que no fuman, sobre todo en población de mayor de 40 años y mayor en hombres que mujeres. Y la Organización Mundial estimaba que existía más de 1 billón de fumadores, billón, o sea, 1.000 millones de fumadores en el mundo, y serían 1,6 billones para el año 2025. Seguramente si revisan la literatura van a ver este gráfico que es el de la prevalencia de POC en Latinoamérica, ¿no? Un estudio que intentó ver en nuestra región cuál es la prevalencia del EPOC, el conocido estudio platino, donde menciona pues, que la prevalencia en América puede ser hasta del 14,3%. 8,9 en Colombia, por ejemplo, pero haciendo la salvedad de que hay un subdiagnóstico del 89%, es decir, solamente logramos alcanzar un diagnóstico correcto alrededor de 10-11% y se nos pasa el resto, básicamente porque no hay la em, técnica correcta de el uso de la espirometría, pues no hay suficiente personal especializado ni el instrumento que necesitamos, el espirómetro, está disponible en muchos sitios de nuestras regiones de Latinoamérica. Y también tenemos un diagnóstico erróneo del 64%, es decir, que no se diagnostica el EPOC y se nos pasa y se maneja como cualquier otra tos. Este cuadro del estudio platino también nos permite observar la edad promedio y cuál es la tendencia de la prevalencia de la enfermedad según grupo etario. Vean ustedes, aquí en las abscisas está
el porcentaje de la prevalencia y en las ordenadas la edad, ¿no? Vean ustedes que en el grupo etario, entre la edad de 40 a 49 años de edad en diferentes ciudades, esta es más o menos la prevalencia, pero cuando aumenta la edad entre los 50 y 59 años, en todas las ciudades de Latinoamérica que están mencionadas aquí, Brasil, Chile, México, Uruguay, Venezuela, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumenta su prevalencia y es mucho más notorio en mayores de 60. Esto nos indica que el EPOC es una enfermedad que se va instalando a partir de los 40, 49 años y su prevalencia es mucho mayor en personas de edad mucho más avanzada, ¿no? Se inicia alrededor de esta edad y su significado clínico empieza a ser mucho más ostensible en las personas mayores. En el Perú, pequeños estudios, modestos estudios, tratando de ver cuál es la prevalencia de esta enfermedad en los años 90, un colega nuestro, neumólogo, el doctor Pineda, encontró que haciendo una espirometría, él encontró que solamente el 6,7% de fumadores tenían una espirometría obstructiva que lograba alcanzar los criterios diagnósticos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solamente hay un 4% de personas que admiten ser fumadores y hay menos de 1 millón de fumadores, probablemente menos de medio millón son dependientes del tabaco. Entonces, en Latinoamérica, Perú sería un país poco fumador, pero como ya les mencionaba, nuestro poco tiene otra génesis, probablemente. De todos modos, Perú tiene una ley antitabaco, la 28705, que prohíbe fumar en lugares públicos y regula y restringe el consumo, venta y publicidad del tabaco, ¿no? Es por esa razón que ustedes no ven propaganda en las calles como existe en otros países. Esta ley se dio en el año 2006. Ya tenemos 20 años con esta buena conducta. Muy bien, entonces ya habíamos hablado de la definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y entonces vamos a ver, en un paciente que tiene un problema crónico de disnea, generalmente progresiva, y a veces tos con expectoración o no, en una radiografía de tórax, el paciente que tiene bronquitis crónica tiene una imagen, una radiografía más o menos como esta, ¿no? Esta es con algunas radiopacidades difusas, periliares a veces, y otras zonas con mayor ventilación, zonas negras y zonas en radiodensidad dispersas. En ellos, en los bronquitis crónicos, lo que está sucediendo es que la mucosa de la vía aérea, de las pequeñas vías aéreas, tienen una hipersecreción a veces de las glándulas mucosas con excesiva producción de moco. Esto obstruye las pequeñas vías aéreas por acumulación de secreción y esos taponamientos al, al dificultar la expulsión del aire van creando una presión retrógrada, dañando por mecanismos físicos a las paredes alveolares y a veces se produce coalescencia de estos arcos alveolares destruidos en regiones enfisematosas, como ocurre en esta zona, por ejemplo, ¿no? Este es un paciente con una bronquitis crónica
y un enfisema, un daño mixto. El otro paciente es aquel que predominantemente hace un enfisema más que un problema bronquial. Y en ellos el enfisema pulmonar es el agrandamiento patológico y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales por obstrucción del flujo expiratorio que favorece destrucción de la pared alveolar. Este daño estructural del alveolo se observa radiológicamente como atrapamiento de aire y este es un tórax que puede ser característico de un paciente con enfisema con el diámetro antero-posterior incrementado, es lo que se conoce como el tórax en tonel. Y vemos como hay grandes zonas bastante oscuras por atrapamiento de aire, aumenta el diámetro de los pulmones, tanto antero-posterior como en la región, en el diámetro longitudinal, ¿no? Con aplanamiento del diafragma. Vean ustedes, aquí el diafragma no tiene la característica cúpula, no, sino que es un diafragma aplanado, achatado. Aquí lo ven también, no es la característica cúpula, sino un diafragma bastante descendido debido a la presión intrapulmonar. Esta es la columna en una placa en perfil. Aquí está la imagen de la silueta cardíaca, la región iliar y aquí el esternón. Y detrás del esternón hay un gran espacio negruzco. Esto es una región muy enfisematosa por atrapamiento de aire. Entonces, este incremento de este diámetro es característico del tórax en tonel por enfisema. En ellos se está produciendo este problema debido a el daño de la estructura alveolar, se rompen sus paredes, se pierde el tejido pulmonar y este espacio es donde se produce el atrapamiento de aire, que se traduce en una imagen negra en la radiografía. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el EPOC? El humo de tabaco ambiental y fumar cigarrillo de tabaco y aspirar el cigarrillo el humo de otros fumadores. El hecho de que no seamos un país muy fumador no significa que no tengamos pacientes fumadores. Claro que los tenemos y hay pacientes con el hábito del tabaquismo y en ellos es una gran posibilidad que desarrollen dos patologías, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cáncer pulmonar. Luego está la exposición a los polvos y sustancias químicas laborales. En aquellas industrias donde no ha llegado la formalización y el control laboral, donde sus trabajadores se ven expuestos a este problema. La contaminación ambiental que ocurre en espacios cerrados o abiertos. Por ejemplo, el humo de leña en nuestras poblaciones, pobres, muy pobres, que no tienen acceso a un mejor combustible. En ellos no solamente el uso de la leña como combustible, sino también la bosta, es decir, el uso de una mezcla de excremento con pasto que a veces utilizan las poblaciones de la sierra, pobres, como combustible. O durante la zafra, es el recojo de la caña de azúcar en zonas azucareras, donde sus trabajadores no tienen la producción adecuada. También las infecciones respiratorias en la niñez
por exposición o episodios repetidos de infecciones que dañan la estructura bronquioalveolar y la situación socioeconómica baja que va aparejado con infecciones. Todos estos son factores de riesgo para EPOC, pero los fundamentales son el tabaquismo y los polvos y sustancias químicas con la contaminación ambiental. Aquí tenemos las vías por las cuales la inflamación del aparato respiratorio va a conllevar la obstrucción de la vía aérea. Tenemos la inflamación que afecta predominantemente las vías aéreas pequeñas, remodelándolas, reduciendo su calibre y produciendo obstrucción. Y cuando el daño destruye propiamente el parénquima, el alveolo, se pierde su estructura, disminuyendo la elasticidad pulmonar, lo cual impide que la vía aérea se pueda dilatar apropiadamente, produciendo una obstrucción de la vía aérea. Aquí tenemos una comparación de lo que ocurre en el EPOC. En el EPOC hay un agente nocivo que se está respirando, ¿no? En el asma, en cambio, el agente es una partícula sensibilizante que produce una alergia. En el EPOC, esta inflamación de las vías aéreas está a cargo de macrófagos y neutrófilos, y en el asma está a cargo de los eosinófilos. Pero ambos van a producir limitación de la vía aérea eh, cuantificada por la medición espirométrica del volumen expiratorio forzado el primer segundo. Es decir, el paciente colocado frente a un espirómetro donde toma aire con fuerza todo lo que pueda y la expulsa violentamente, la pequeña computadora del equipo espirométrico va a medir qué volumen de aire es el que sale en el primer segundo del soplido. Como entenderán, como se darán cuenta, una persona que tiene un calibre normal de la vía aérea eliminará un gran volumen, un volumen normal, pero el que tiene obstrucción de la vía aérea eliminará un volumen, es decir, un BEF1 mucho menor, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si al paciente que estamos evaluando luego de hacerle una medición inicial, le damos un broncodilatador, que suele ser el salbutamol? Al darle el broncodilatador, unos minutos después le repetimos la prueba, si hay una reversibilidad, es decir, mejora el BEF1, mejora el volumen expulsado en el primer segundo, si esta mejoría es de 12% y 200 centímetros cúbicos, entonces estamos ante una reversibilidad completa de la obstrucción. Y esto ocurre en el asma. El asma, el paciente asmático tiene una reversibilidad frente, en esta prueba hay una reversibilidad luego de el uso de un broncodilatador inhalado. Esto no ocurre en el EPOC. En el EPOC o no hay reversibilidad o la reversibilidad es muy escasa, menos de 12%. Entonces, a los pacientes suelen hacérsele más de algunas pruebas con algún tiempo determinado y vemos el comportamiento. Y la broncodilatación, la reversibilidad completa es característica del asma, pero la irreversibilidad o muy escasa reversibilidad no significativa es característica del EPOC.
Entonces, la espirometría es útil, muy, muy útil para confirmar el diagnóstico. El EPOC se sospecha por historia de exposición prolongada a factores de riesgo y se comprueba por espirometría, en el cual hay una disminución del flujo en la vía aérea que no es significativamente reversible post broncodilatadores. La mayor prevalencia se da en varones mayores de 40 años. Esta gráfica también la van a ver todavía en la historia del EPOC, que trata de ilustrarnos cómo el BEF1 en forma natural va a ir descendiendo de acuerdo a la edad en forma normal. Entonces hay un descenso de este BEF1 en relación a la edad en personas saludables, pero es un descenso natural. Pero el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene un descenso mucho mayor. Entonces, aquí tenemos en el gráfico el BEF1, ¿no? Representado aquí a los 25 años, aquí a los 50 y aquí a los 75 años de edad. Entonces, el BEF1 en un paciente no fumador, aquí tenemos, como dice la flechita, esta curva, va descendiendo progresivamente para la edad de 75 años, pero esta es una curva normal, una curva biológica, digamos. Pero, ¿qué pasa con el fumador? El fumador puede hacer esta curva de descenso del BEF1, es decir, de la función pulmonar va cayendo. El BEF1 representa a la función pulmonar. Entonces, esta función pulmonar en el paciente fumador va cayendo, ¿no? Pero miren, va cayendo en una magnitud que, en la cual ya el paciente tiene una disnea muy significativa. A este nivel ya el paciente tiene una disnea limitante. Pero si sigue cayendo, linda con la insuficiencia respiratoria y la muerte. Aquí hay una línea en la que dice fumador no predispuesto. Eso también es cierto. Ustedes seguramente, algunos conocerán que hay gente que a pesar de ser fumadora, muy fumadora, pareciera no ser un problema de salud en ellos, pero son muy pocos. La gran mayoría de fumadores tiene esta curva de disminución del BEF1. ¿Okay? Y si el paciente dejara de fumar, entonces la curva se levantaría un poco, pero igualmente el proceso continúa, cual nos demuestra que una de las medidas de prevención del EPOC sería dejar el hábito de fumar. Esto es obviamente muy difícil porque los pacientes, la gran mayoría de los pacientes ya tienen este hábito nocivo, que es como una drogadicción. Pero ahí está el trabajo del médico que debe siempre considerar esta posibilidad frente a su paciente. Aquí tenemos una escala, esta es la escala de Disney, de Medical Research Council, que lo que pretende es hacer una medición de la disnea que siente el paciente. Entonces, el paciente mismo se
se califica. Si el paciente no tiene disnea al realizar un ejercicio intenso, se entiende que es una disnea inmediata, incapacitante, entonces no hay disnea, el grado es 0. Si el paciente tiene disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada, es una disnea grado 1. Si produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano, ¿no? O tener que parar para descansar al andar en llano al propio paso, entonces ya es una disnea grado 2. Y así va aumentando hasta la disnea grado 4, que es la que le impide al paciente salir de casa o realizar actividades simples como vestirse o desvestirse o asearse, ¿no? Entonces esta es una escala que tenemos que utilizar para tratar de graduar en el paciente que la DIN es un síntoma subjetivo, pero tenemos que tratar de ver qué grado tiene, ¿no? Aquí tenemos otra escala, este es el CAT, ¿no? Escala de calidad de vida, es, eh, es otro tipo de escala, no vamos a entrar en eso. Esta gráfica es la que nos interesa. Aquí vemos una curva de espirométrica, eh, una curva de ella es normal, ¿no? Y otra curva en el paciente con EPOC. Ese es lo que llamamos una curva volumen en litros y tiempo en segundos. Entonces, lo que se hace en esta espirometría simple, volumen-tiempo, es medir cuál es el volumen del BEF1 al primero, al segundo, tercero, cuarto, quinto segundo, sexto segundo. El paciente normal expulsa al primer segundo, en el cruce de estas líneas 1 y 4 más o menos, ven ustedes, el paciente normal tiene más o menos 4,15 litros de BEF1. Y el paciente con EPOC, vean ustedes el cruce, solamente tiene 2,35 de BEF1. Y medido también en la espirometría la capacidad vital forzada, es decir, todo esta primera medición, el BEF1, repito, es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, pero el espirómetro también mide el volumen total que expulsa el paciente. Pues un paciente normal puede hacer una capacidad vital forzada total de 5,2 litros y al primer segundo ya prácticamente expulsó casi todo, que es 4,15%. Y si hacemos un cociente entre lo que expulsa al primer segundo y todo lo que expulsa, el cociente nos va a dar un 80%. Es decir, que él ha expulsado al primer segundo el 80% de todo el volumen de aire que ingresó. Esta es una persona normal. En cambio, miren la curva cómo se enlentece en el EPOC. El paciente solo tenía un volumen total de 3,9 litros y logró expulsar solamente 2,35 al primer segundo. ¿Por qué expulsa poco? Porque el calibre de su vía aérea está dañado, está reducido y no logra expulsar el aire como una persona que tiene su diámetro de calibre más amplio, normal. En este caso, si el paciente logró ingresar 3,9 litros, solamente pudo expulsar 2,35. Y esto representa el 60%.
el 60% expulsa de lo que aspiró. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Este método espirométrico, en primer lugar, ya lo mencionamos, nos sirve para tratar de diferenciar entre asma y EPOC. El asmático, luego de la prueba basal, una prueba basal donde se ve que tiene el volumen disminuido, se le da un broncodilatador y el broncodilatador hace que su vía aérea se dilate y al hacerle una nueva espirometría, resulta que mejoró notablemente en más del 12% y 200 centímetros cúbicos sus valores respecto al basal. Entonces, eso nos indica que en el asma hay una gran reversibilidad, en cambio, el EPOC o no tiene reversibilidad o esta reversibilidad es muy escasa, menos del 12%. Entonces, hecho así el diagnóstico del EPOC, ahora es necesario saber en qué magnitud tiene esta obstrucción el paciente, porque hay pacientes y pacientes, no todos son iguales. Entonces, hay pacientes con el EPOC ya diagnosticado que tendrán una menor obstrucción y otros que tendrán una mayor obstrucción. Es decir, la enfermedad en estos últimos será más severa. Y inicialmente, tratando de categorizar al paciente, se hacía pues mediciones de este cociente BF1 sobre capacidad vital forzada, que también le llamamos índice de Tifenot. Este índice lo medíamos. Y si luego de utilizar el broncodilatador la reversibilidad era poca y el índice no superaba el 70% o 0,7, entonces ya podíamos diagnosticar, en primer lugar, diagnosticar que el paciente tenía eh, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con un Tifenot menor de 70% luego del control con el broncodilatador. Y si el paciente, con todas las características clínicas que hemos hablado por la historia, exposición a los agentes tóxicos, tabaquismo, en fin, frente a una, eh, a una espirometría, lograba hacer un BEF1 mayor de 80%, estábamos hablando de un GOL 1, la escala más baja de compromiso espirométrico. Si el BEF1 estaba entre 79 y 50%, se trataba de un caso moderado, GOL 2. Si estaba entre 49% y 30%, ya era un caso grave, GOL 3. Y si era menor de 30%, un caso muy grave. Recuerdan que en esta curva hablábamos de que BEF1, a medida que iba descendiendo el BEF1, que es representación de la función pulmonar, entonces a medida que va descendiendo la función pulmonar, el paciente va apareciendo el síntoma y agravándose el síntoma de la disnea y acercándose a la probabilidad del paciente ante cualquier complicación respiratoria o una infección respiratoria, por ejemplo, hacer una exacerbación del cuadro y fallecer por insuficiencia respiratoria. Entonces, más o menos me siguen entonces la línea de por qué se trataba de categorizar qué clase de paciente estamos eh, tratando, ¿no? Un GOL 1, un GOL 3, un GOL 4.
Y es que lo que se observó también cuando ya lográbamos categorizar a nuestro paciente como alguno de estos GOLD, que habían, por ejemplo, GOLD 3 o GOLD 4 que siendo graves y muy graves, se mantenían estables a lo largo del tiempo y con la medicación indicada, los cuidados indicados, el paciente evolucionaba, digamos, sin alarma, ¿no? Con su oxígeno, su medicación broncorrelatadora y se mantenía mucho tiempo en estos problemas. Pero habían algunos, por ejemplo, GOL2, que supuestamente eran casos moderados y que de pronto hacían una exacerbación aguda y terminar en la emergencia siendo un cuadro bastante severo que incluso algunos podían fallecer. Entonces, eh, como que no explicaba todo el cuadro tener una obstrucción de la vía aérea catalogada por su BF1. De esta manera no explicaba todo por qué algunos pacientes evolucionaban de manera diferente y no exactamente según el grado de obstrucción. Y es que, como les dije, y por eso el GOL es importante, el GOL a lo largo del tiempo siguió haciendo estudios y se dio cuenta de que el EPOC, si bien es cierto que su génesis ya es conocida, pero tiene múltiples dimensiones. No solamente es el problema de la vía aérea. La caída del volumen expiratorio forzado primer segundo, obviamente, limita el esfuerzo del paciente, ¿no? Limita su capacidad de esfuerzo y obviamente la calidad de vida también es limitada. Pero también se puede ver que esta enfermedad no se limita al compromiso del aparato respiratorio, sino que tiene efectos sistémicos que van a contribuir a la gravedad del cuadro clínico del EPOC. Y que había también pacientes que tenían predisposición a hacer exacerbaciones agudas que lo ponían en riesgo de vida o muerte frente a otros pacientes que no son exacerbadores. Entonces, detrás de esto había, pues, al parecer, una carga genética. Había gente predispuesta a hacer un cuadro más severo que otros. Y la época ha sufrido importantes cambios conceptuales, ¿no? Hay muchos estudios que evidencian que hay una disfunción multiorgánica, ya no solamente es bronquios y pulmones. Y esta disfunción multiorgánica tiene influencia pronóstica más allá de la propia afectación respiratoria pulmonar, ¿no? Entonces el EPOC, con marcadores inflamatorios en sangre, como se ven aquí, tiene afectación cardiovascular. A su vez, una enfermedad cardiovascular va a afectar en su gravedad al EPOC, debido a que el paciente empieza a tener una baja calidad de vida. Entonces el paciente incluso tiene depresión y ya no tiene el agente nutricional y la capacidad de hacer ejercicio. Entonces todo el aparato osteomuscular eh, decae, ¿no? Entonces un paciente que pierde vitalidad en todo su organismo, siendo solamente el problema un cuadro respiratorio, va a tener un problema multiorgánico. Empieza a aparecer anemia, osteoporosis, ansiedad, depresión, ¿m? Y disminución de la capacidad de hacer ejercicios físicos es algo importante en ellos.
Entonces se empezó a hablar de fenotipos potenciales en la época. La época entonces ya no solamente era la bronquitis crónica, ya no solamente el enfisema hiperinsuflador, ¿no? Hay otro concepto del EPOC asma. Son pacientes que se conoce que desde pequeños han padecido un asma muy severo, un asma crónico persistente, con exacerbaciones que cada una de ellas iba dañando la vía aérea y produciendo remodelación hasta que aquella característica de la que hablábamos, que los bronquios de los asmáticos reaccionan muy bien frente a un broncodilatador, pero eso es cuando los episodios son agudos y eventuales, ¿no? No estamos hablando de un asma crónico persistente, porque cuando los cuadros son agudos y eventuales, no hay tiempo para que el bronquio se dañe intensamente cuando se le da un tratamiento apropiado. Entonces, con el tiempo en esos asmáticos agudos, el daño no es muy intenso y la vía aérea vuelve a su calibre normal. Pero ¿qué pasa en aquellos que tienen asma crónica persistente y exacerbadora desde pequeños? Entonces, esa vía aérea se va remodelando, fibrosando, disminuyendo su calibre y llega un momento en que ya pierden la capacidad de broncodilatación frente a los medicamentos. En ese momento funcionalmente ya se comportan como un EPOC, ¿no? Al perder la capacidad de broncodilatación, ese paciente asmático entra en la categoría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y luego tenemos el paciente que es un exacerbador, cuyo comportamiento clínico es el que nos preocupa porque este es el paciente en riesgo de muerte. Es el que hace la otra forma del EPOC, la enfermedad del EPOC agudo, ¿no? La exacerbación aguda del EPOC. Por esa razón, durante mucho tiempo empezó a verse que el EPOC no era solamente un problema de obstrucción de la vía aérea. Había todo un cortejo sistémico y eso hacía que la disnea medida con el MRC o el CAT, como está aquí, esta disnea era diferente en cada paciente con el cuadro de EPOC. Se manifestaba de maneras diferentes. Entonces podíamos medir a un paciente con disnea, por ejemplo, usando el MRC, si el paciente marcaba su disnea como 0 o 1, estaba en la categoría A, y si marcaba más de 2, disnea más de 2, en la categoría B. Pero también buscábamos historia en el paciente, si en el año anterior había tenido una exacerbación, estaba en este grupo, y si había tenido 2 o más exacerbaciones, estaba en este otro grupo, pero que a su vez el cuadro se construía a partir del BEF1. Aquí tenemos en la izquierda la clasificación de la obstrucción de la vía aérea según el GOLD, ¿no? Entonces aquí tenemos un paciente con GOLD 1 o GOLD 2, con una disnea de 0 a 1, era categoría A. Si tenía GOLD 1 o 2 con una disnea mayor o igual a 2, era categoría B.
si tenía ninguna o una exacerbación en el año anterior. Y si tenía un GOL 3 o 4, entonces con más de 2 exacerbaciones en este grupo de mayor gravedad. Y esto fue así catalogado durante mucho tiempo. Esto nos servía para ver que el paciente estaba con mayor gravedad, fundamentalmente basado en la historia de exacerbaciones. Entonces, grupos de menor riesgo y grupos de mayor riesgo de muerte. Pero durante muchos tiempos se categorizó así al paciente, ¿no? Según el déficit de BES1 en la espirometría, lo catalogábamos en GOL 1, GOL 2, GOL 3 o 4. Y luego vino la comprensión de que era un problema multisistémico, no solamente respiratorio, no solamente afectación del BEF1. Entonces, valorando el grado de la disnea, los catalogábamos como EPOC en clase A, clase B. Pero aquí viene un dato adicional. Últimamente ya no se habla de grupos C y E, porque se ha visto que en favor del paciente tenemos que darle a este grupo de mayor riesgo el mejor tratamiento posible. Entonces, los que estaban con una severidad mayor, ya no podíamos disminuir la terapia en un grupo C y en grupo B. No era recomendable y ya entre los años 24, a partir del año 24, 2024, ya se habla del grupo E. Entonces tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo E de mayor riesgo. Entonces, esta ya quedó atrás. Este grupo C y D fue convertido en el grupo E. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mayor, el grupo de mayor severidad y el que nos interesa detectar. Cuando un paciente tiene esta categorización, debemos dar el mejor tratamiento que tenemos, ¿no? Esto aparece en el GOL 2026. Si ustedes van al Google y, y colocan GOL 2026, les sale pues todo el estudio del GOL, un pequeño manualito donde habla de todo lo que estamos exponiendo ahora, ¿no? Por supuesto, con mayor rigurosidad. Aquí en la presentación que les hago es para, ya que ustedes están por primera vez conociendo esta enfermedad, haciéndolo un poco más comprensible, ¿no? Un poco más sencillo. Pero si gustan de tener mayor conocimiento, busquen en el Google Gold 2026 y ahí van a encontrar todo. ¿Ok? Entonces, hecho la confirmación espirométrica, nos aseguramos de la evaluación de la obstrucción de flujo aéreo, nos aseguramos que evaluamos que los pacientes tienen determinados síntomas y el riesgo de exacerbaciones y nos permite construir este cuadro. Si el paciente tiene un tifenó o el cociente menor del 0,7, es un EPOC. El grado de la obstrucción respecto a lo predicho en las tablas, como debiera ser normal, aquel que tiene un BF1 mayor del 80%, como dijimos, el GOL 1, 50-79 GOL 2, 30-49 GOL 3 y menos de 30 GOL 4. Si tiene exacerbación en cada año más de una, igual o más de una, ya está en el grupo E.
Y si no hay exacerbación, el grupo A y B, ¿no? Entonces, con una disnea entre 0 y 1 es un A y con una disnea mayor de 2 es un B. De esta manera, entonces, ahora podemos catalogar a nuestro paciente como, por ejemplo, EPOC GOL3 clase E. Ven ustedes aquí, nuestro paciente por espirometría sería un GOL3 con un BEF1 entre el 30 y 49%, ¿no? Pero si tiene una o más exacerbaciones por año, está en el grupo de riesgo, grupo E, ¿no? Si tiene GOL3, pero su disnea está aquí con una disnea grado 2, entonces a pesar de tener una reducción significativa, su disnea todavía para él es tolerable, entonces sería un GOL3 clase B. Todavía, alumnos, ¿me siguen? ¿No? Sí, doctor. Ya. Correcto. Esta parte es importante. ¿Les ha quedado clara? ¿Se los he manifestado con claridad? ¿Lo han comprendido? Quiero respuestas porque hay una pregunta de examen que me va a decir si la han comprendido o no, o se los vuelvo a explicar. Sí, por favor, doctor. Bien, entonces, lo vamos a volver a explicar. Les decía que en el transcurso del tiempo, el paciente con disnea era necesario catalogarlo cómo sentía él su disnea. Entonces se utilizaban estos cuestionarios para que el paciente con su respuesta nos permita catalogarlo en una disnea determinada, en un grado de disnea determinado. Luego teníamos ya por espirometría al paciente según la reducción del BEF1, es decir, mayor obstrucción de la vía aérea, según el BEF1 que tenía en la espirometría, podíamos catalogarlo si era una obstrucción 1, 2, 3 o 4, el grado de obstrucción. Eso es lo que nos da el GOL del 1 al 4, el grado de obstrucción. Pero les decía que el grado de obstrucción no siempre significa la gravedad en el paciente. Un paciente con GOL 2 espirométricamente pudiera tener un comportamiento clínico peor que un GOL 3 que tiene menos BEF1. ¿Por qué? Porque es un paciente que pudiera tener una característica clínica de ser un exacerbador, mientras que este, con menos BEF1, mantiene un cuadro clínico crónico estable. Este, con mejor BEF1, resulta que si tenía esa característica, probablemente genética de ser un exacerbador, hacer cuadros más severos, estaba en una categoría de mayor gravedad. Entonces, esa es la razón por la cual se construye este cuadro para tratar de categorizar qué paciente tiene mayor riesgo, mayor gravedad. Y la mayor gravedad la tiene el que alcanza este grado de Consume. compromiso del EPOC, un EPOC mucho más grave y con más riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, se Consume cataloga con. el paciente como uno de estos GOLD, por ejemplo, GOLD 3, con una clase, en este caso E, si tiene mayor de una exacerbación por año.
están en la clase AB los que no tienen exacerbaciones en año, ¿ok? O son exacerbaciones muy, 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 muy llevaderas. ¿Ok? Esta es la razón. ¿Eh? Entonces, por eso, volviendo a este caso, categorizábamos al paciente por el déficit del BEF1 en la espirometría en GOL 1, 2, 3 o 4 y clase A, B o E según el grado de exacerbación y de disnea. Entonces, categorizado el paciente de esta manera, ahora sí ya podemos darnos cuenta de qué paciente tiene mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de mortalidad y lo que es útil para el tratamiento. Bien, entonces vamos ahora rápidamente a hablar del tratamiento. Hay que considerar la reducción de los factores de riesgo, tabaco, humo de leña, contaminación ambiental. Y recordar que es diferente el tratamiento del EPOC estable que el EPOC exacerbado. Sus objetivos: prevenir progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio, prevenir y tratar complicaciones y exacerbaciones, reducir la mortalidad, mejorar calidad de vida. El EPOC, pues, como ya lo dijimos, no es curable. El daño producido es irreversible. También debemos saber que ninguno de los medicamentos existentes para el EPOC reduce la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Por tanto, los fármacos en EPOC se utilizan para aliviar síntomas y mejorar complicaciones. El EPOC estable, en el EPOC estable se utilizan broncohidratos inhalados. Son las de elección en el EPOC. Se administran a demanda según necesidad o según horario. Esto lo establece el médico en su evaluación. Tenemos los ABAs y los AMAs. Los ABAs, el salbutamol es el ejemplo, es el beta-2 agonista de acción corta. El SAMA es el anticolinérgico, antimuscarínico, es el bromuro de ipratropio. Existe todavía la teofilina, pero ya prácticamente no se utiliza. Era un inhibidor de la fosfodiesterasa vía oral y prácticamente ya ha desaparecido del mercado. Pero lo pongo ahí para que sepan que estaba dentro del grupo de medicación. Tenemos medicamentos mejorados, medicamentos inhalatorios mejorados de acción prolongada, los LABAs y los LAMAs. Los LABAs, la S es de short, acción corta, y la L de long, acción larga. ¿Eh? Entonces tenemos entre los LABAs un beta-2 de acción prolongada, cada 12 horas el formoterol, salmeterol, el indacaterol. El formoterol más antiguito, salmeterol más moderno y el indacaterol mucho más moderno. Y a medida que va mejorando, van apareciendo nuevos productos, tienen ventajas, pero el costo es mucho mayor. Entre los LAMAs están los anticolinérgicos prolongados como el tiotropio y el glicopirroni. Los broncodilatadores de acción prolongada son más eficaces en EPOC moderado a severo. Deberíamos utilizar estos LABAs y LAMAs para el EPOC moderado a severo, pero, como son de mayor costo, no están dentro de los medicamentos que ofrece ni el Seguro Social ni el MINSA. Seguro Social y MINSA van a encontrar salbutamol y pratropio. Seguimos con el EPOC estable. Ya vimos los inhaladores, broncodilatadores, ahora tenemos los corticoides inhalados. Si el paciente no responde a SABA y o SAMA, o LABA y o LAMA, entonces si este paciente le hacemos un examen
de sangre y vemos que tiene una eosinofilia y es un paciente con exacerbación. En estos pacientes con estas características exacerbadores y eosinofilia mayor de 300, entonces está indicado el uso de los corticoides inhalados. Ya dijimos que la teofilina ya no se utiliza por su cardiotoxicidad. La prednisona de 20 miligramos o 50 miligramos se puede utilizar por unos pocos días, alrededor de 5 a 7 días. La prednisona es el corticoide por vía oral de acción corta, entonces mientras no lo usemos muchos días, su uso puede ser necesario. Hay que evitar los inyectables, los corticoides inyectables de mayor vida media porque nos va a traer efectos secundarios. De ninguna manera utilizar corticoides de depósitos. Bien, entonces el corticoide inhalado combinado con beta-2 agonistas de acción prolongada es más efectivo. En un solo dispositivo viene el corticoide con beta-2 agonistas. Entonces en cada puff que se aspira hay corticoide con beta-2 agonista. Y esa presentación es mucho mejor que utilizarlos por separado. Está demostrado que mejora la función pulmonar y reduce las exacerbaciones. Es el caso de la combinación de salmeterol y con fluticasona. El salmeterol como broncodilatador de acción prolongada y la fluticasona como corticoide en un solo producto. Seguimos entonces, los EPOC estables se benefician de fisioterapia respiratoria. En ellos mejora la tolerancia al esfuerzo y alivian la disnea y fatiga. El oxígeno nocturno a bajo flujo y al menos 15 horas por día aumenta la supervivencia en casos de que hay hipoxemia grave en reposo. Con una presión arterial menor de 55 y una saturación menor de 88%, ya se puede administrar oxígeno, pero tratando de dar la menor cantidad de oxígeno para conseguir una saturación alrededor de 90. No tenemos por qué tratar de conseguir una saturación de 95, 98, porque eso es más bien contraproducente. Contraproducente porque el cerebro enlentece la frecuencia respiratoria y puede traernos más bien complicaciones. Entonces, en un EPOC, es un paciente crónico, basta conseguir uno que está cursando con hipoxemia crónica, basta con tratar de tenerlo con una saturación alrededor del 90%. En ellos también tenemos como armamentario la vacuna antineumocócica para personas mayores de 50 años y en todo mayor de 50 años, pero también indicada en menores de 50 con EPOC. La vacuna contra la influenza estacional, la vacuna contra el COVID, que ya ustedes conocen, debe estar en el armamento terapéutico de estos pacientes. Alternativas: apoyo nutricional, dieta alta en lípidos y baja en carbohidratos, disminuirla para producir reducir la producción de CO2, ¿no? Entonces, alimentos preparados hay, por ejemplo, el Pulmocare, que viene su presentación en unas latas, como una leche, pero con concentración de lípidos y bajo en carbohidratos. A veces cuando el paciente tiene un enfisema muy severo y ya se ha producido unas grandes bulas que producen restricción pulmonar, no dejan que el pulmón ventile adecuadamente, entonces la cirugía de reducción de volumen pulmonar por enfisema grave de los lóbulos superiores y trasplante pulmonar de otra alternativa. Bien, entonces ahora vamos a ver el otro cuadro clínico, el EPOC exacerbado. Este es el tipo de pacientes que requiere una mayor atención por lo que son
los que van a las emergencias con riesgo de muerte. La exacerbación del EPOC es el deterioro clínico con aumento de expectoración, disnea, esputo purulento, que obligan a un tratamiento adicional a lo que ya hemos hablado. Muchas veces se sospecha de infección, sea bacteriana o viral, o por contaminación ambiental. Y la mayoría de veces no se logra identificar cuál es la causa que exacerba el EPOC. Sus manifestaciones clínicas: aumento o disminución de tos, aumento y purulencia del esputo, mayor disnea en reposo, puede estar con fiebre, edema de los miembros inferiores por cor pulmonar, frecuencia respiratoria aumentada a más de 25 minutos, frecuencia cardíaca aumentada a más de 110 por minuto, mayor cianosis, uso de músculos accesorios, fatiga o incoordinación de los movimientos del tórax o movimiento paradójico del abdomen durante la respiración, finalmente trastornos de conciencia, confusión, ¿no? Tenemos el EPOC exacerbado con insuficiencia respiratoria y sin insuficiencia respiratoria. Obviamente eh, es diferente la apreciación clínica inicial, un EPOC que exacerba, es decir, que ha empeorado súbitamente, pero todavía está con una frecuencia respiratoria entre 20 y 30. No usa los músculos accesorios, no hay cambios en el estado mental. Su hipoxemia mejora con oxígeno por Venturi, ¿no? Le proporcionamos una máscara de Venturi, su oxígeno, con un flujo bajo, 28 a 35, y la hipoxemia mejora. No hay retención de CO2 en el AGA, entonces estamos hablando de una exacerbación en grado leve. Pero cuando tiene mayor de 30%, usa músculos de frecuencia respiratoria mayor de 30, usa músculos accesorios, todavía no hay cambio del estado mental. Hipoxemia mejora todavía con oxígeno corriente, pero ya retiene CO2 en el AGA encima de su basalo mayor de 50, estamos hablando de un grado moderado. Todavía no hay riesgo de muerte, pero ya se va acercando. Insuficiencia respiratoria con riesgo de muerte, frecuencia mayor de 30, usa músculos accesorios, cambios agudos del estado mental, confusión, somnolencia, hipoxemia que no mejora con un FiO2 mayor a 40%. Hipercapnia, ya el PCO2 empieza a ser mayor de 60 o puede haber una acidosis respiratoria con pH menor de 7,25. Hay fiebre, taquicardia, cianosis, signos de cor pulmonar, síndrome coronario, arritmias, descompensación de comorbilidades, signos de falla ventilatoria. Este es el caso de exacerbación grave y que ya debiera estar en criterio de necesitar una unidad de cuidados intensivos. Tratamiento del EPOC exacerbado, ¿no? Nuevamente hacemos un resumen. En el caso de que la exacerbación sea leve, moderada, en el caso leve, los beta-2 agonistas inhalados, SABA, salbutamol es indicado. En caso moderado, al SABA se le puede acompañar antibióticos y corticoides orales, oxigenoterapia según gravedad. En el caso grave, hospitalizar para valorar apoyo ventilatorio, antibióticos, corticoides parenterales adicionales al tratamiento broncodilatador inhalatorio. Evitar las metilsantinas como la teofilina, la aminofilina. ¿A quién debemos hospitalizar cuando tenemos un cuadro de EPOC exacerbado? Esto va a depender de la valoración de los criterios clínicos tales como gravedad de la disnea, insuficiencia respiratoria refractaria, es decir, que no responde a la administración de oxígeno, falla de respuesta total a la terapia de emergencia, presencia de cor pulmonar, complicaciones como neumonía u otra comorbilidad descompensada, por ejemplo, un diabético descompensado, ¿no? Con EPOC, además, entonces son criterios para hospitalizar. ¿Y quiénes se van al cuidado intensivo? Aquellos que tienen disnea severa que no mejora con el tratamiento,
que tienen cambio de conciencia, confusión o letargia, signos de fatiga diafragmática, hipoxemia severa a pesar de uso del oxígeno, ¿no? Con un PO2 menor de 50 a nivel del mar y una hipercapnia menor de 730. Entonces, a estos pacientes ya el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos tiene que ser con ventilación mecánica. De preferencia, una ventilación mecánica no invasiva, con máscara y presión positiva, ¿no? No tubo endotraqueal, porque colocar a un paciente con EPOC exacerbado a una ventilación mecánica, a una máquina, a un ventilador mecánico, eso es una ventilación mecánica invasiva con tubo endotraqueal. Esto puede favorecer la neumonía nosocomial asociada a ventilador, ¿no? Entonces, lo mejor es la no invasiva con máscara, porque esto reduce la presión arterial de CO2, mejora la acidosis respiratoria, evita infecciones como la neumonía nosocomial asociada al ventilador, mejora la frecuencia respiratoria, mejora la disnea y disminuye la estancia hospitalaria y reduce la mortalidad. Entonces, en el EPOC exacerbado con insuficiencia respiratoria refractaria, lo mejor es la ventilación mecánica no invasiva, solo con máscara, nada de tubo endotraqueal. Lamentablemente, este tipo de tratamiento no lo tienen en todas las unidades de cuidados intensivos. Y en aquellos que no haya posibilidad de esta, seguramente tendrán que ir a una ventilación mecánica invasiva. Pero en principio lo mejor es la no invasiva, ¿no? Prevenir entonces la ventilación mecánica no invasiva cuando el paciente lo tolera bien con su máscara en la cara, y habrá que cambiar a tubo endotraqueal y ventilación mecánica invasiva cuando con lo anterior no hay mejoría de los parámetros respiratorios. Entonces, ya no voy a entrar en esto, solamente vean las figuras de la cantidad de tipos de medicación broncodilatadora que existe. Hay muchos de ellos, pero lo principal lo hemos dicho en la exposición que acabamos de terminar. ¿Ok? Entonces ya saben lo que son los ABAs, lo que son los LABAs, y cuándo utilizar corticoides, y cuándo hospitalizar, cuándo llevarlos a una unidad de cuidados intensivos, y qué es lo mejor en estos pacientes es la ventilación mecánica no invasiva cuando están con una insuficiencia respiratoria. La invasiva con tubo endotraqueal debe quedar al final como última alternativa. Muy bien, hemos terminado entonces.